Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Elio Béjar. Es un gusto saludarlos a todos los que están presentes en esta parte presencial del curso y a los que están también a distancia, entiendo que en provincia. Mi saludo para todos ustedes y un agradecimiento a IPEC por invitarme en esta ocasión. Efectivamente, yo soy inspector de trabajo y el tema que nos va a abordar el día de hoy es la introducción y el marco normativo. Solo una consulta, si es que no interrumpo, la programación va a incluir un break, un corte, me van a avisar, entiendo, ¿no? ¿Ya? Bien. Esta es la primera sesión y en una primera sesión siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No solo qué es la seguridad y salud en el trabajo, sino algo que es bien importante, ¿para qué existe la seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué es importante la seguridad y salud en el trabajo? Vean, la seguridad y salud en el trabajo se suele comentar que es una derivación del derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? El derecho al trabajo es esa parte del derecho que estudia la relación que existe entre una persona que se llama empleador y otra persona que se llama trabajador. El trabajador subordinado al empleador, ¿cierto? Bien, nace la seguridad y salud en el trabajo en ese contexto, en el siglo XIX, en Europa, sobre todo en la época de la Revolución Industrial. De los principales problemas que existían para los trabajadores estaba el trabajo infantil, estaba el horario de trabajo y la jornada, y la seguridad y salud en el trabajo, que en ese tiempo no se llamaba así. Los problemas que ocurrían eran por accidentes de trabajo, ¿no es cierto? Y por condiciones de higiene. Los trabajadores no se bañaban, estaban 16 horas en la fábrica, llenos de suciedades, ¿no es cierto? Y había una gran tasa de mortalidad. Recuerden siempre que hay un médico del siglo incluso anterior a la Revolución Industrial, pre-Revolución Industrial, ¿no es cierto? Bernardino Ramazzini. Es uno de los primeros médicos que se empezó a preguntar a los pacientes: ¿en qué trabaja usted? Una pregunta interesante. Venía alguien enfermo, venía alguien con dolencias y le preguntaba: ¿en qué trabaja usted? Y se dio cuenta que el trabajo era causa de muchas de las enfermedades que se vivían en ese tiempo. Entonces, esta es la importancia. El trabajo, según la Constitución Política del Perú, ¿para qué sirve? El trabajo. El trabajo, dice la Constitución Política, es un medio para la realización del hombre, claro, y de la mujer. Sin embargo, no se observa eso en la realidad. En la realidad, el trabajo es causa del deterioro de la persona y de su muerte. Estas cifras nunca deben olvidarse. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. En el tiempo que estamos hablando, no sé si habrán pasado 3 minutos. En 3 minutos hay como 12 veces 15 segundos. O sea, 12 personas acaban de morir. Y al año, la cifra que nunca deben olvidarse es los 2.300.000 personas que mueren por causa de enfermedades laborales o accidentes laborales. Son cifras de la OIT. En el material ustedes van a revisar, está incluso la dirección electrónica, ¿no? Son cifras de la OIT, lo que significa que no son las cifras totales, es la cifra que se deriva de lo que los países declaran como muertes producidas por el trabajo. En realidad fallecen más personas que 2.300.000 al año. Al año ocurren más de 317 millones de accidentes de trabajo. Entonces, ¿el trabajo está siendo realmente un medio para la realización humana o está haciendo lo contrario? Pues al parecer está haciendo lo contrario. Y es grave, porque el trabajo mata a más personas que el cáncer y el SIDA juntos. 2.300.000 al año. A esta razón, ¿cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Se dice que como 50 millones.
Bueno, yo creo que en unos 15 años, entre 15 y 18 años, la cifra llega a 50 millones, ¿verdad? Que mueren a causa del trabajo. Entonces, esa es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo no es un instrumento para cumplir, no es un sistema de gestión para que no me multen, no es un sistema de gestión para que mi marca tenga prestigio y pueda vender, no. La seguridad y salud en el trabajo es en principio un problema humano y así debe verse, porque además así trata la legislación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque si fuera un asunto de costos, de ahorro, de marketing o de evitar costos como las multas, entonces no habrían principios en la seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo el principio por el cual las empresas no pueden alegar motivos económicos para incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Entonces no se trata de un asunto económico, aunque es cierto que las empresas pueden ahorrarse mucho dinero si es que tuviesen un sistema de gestión bien implementado. El 4% del PBI global anual se pierde precisamente por los accidentes de trabajo. Se puede estudiar cuánto pierde una empresa porque sus trabajadores se enfermen o se accidenten. En el Perú no existen esos estudios, lamentablemente, pero podría animar a muchas empresas, tal vez por este motivo de los costos, a implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La CONFIEP, yo recuerdo que lanzaba una cifra: ¿cuánto cuesta cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo? Y decía 400.000 soles. Demasiado, ¿no? Bien, no hay un informe publicado donde se sustente esto. Sin embargo, 400.000 soles al año es una mínima parte de lo que al menos las grandes empresas facturan al año en cuanto a ventas e incluso en cuanto a ganancias, ¿no? Pero bueno, en esa dirección también debería irse, ¿no? A ver cuánto beneficia a la economía que no existan accidentes, que no existan enfermedades, ¿no? En el transcurso del diplomado se va a estudiar conceptos como, por ejemplo, el absentismo, que son pérdidas para la economía, para el país, ¿no? El presentismo, que es lo contrario a la ausencia, que también genera pérdidas para la propia empresa, para la propia economía, ¿no? Parte de eso también es la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, nunca pierdan de vista el sentido humano, que es la seguridad y salud en el trabajo es ante todo un derecho humano. Están en los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Humanos lo contempla, está en pactos de la Comunidad Andina, la decisión 584 la contempla. Nuestra norma está muy apegada a los principios de la decisión de la Comunidad Andina, aunque en algunos puntos las incumple. Por lo tanto, es un derecho humano. Es un derecho humano. Esto había debate. Unos pensaban que no, otros que sí. El día de hoy ya no hay duda. La seguridad y salud en el trabajo es un derecho que tiene que garantizarse a cualquier persona por el solo hecho de ser humano, trabajador. ¿Correcto? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Bien. Les he traído la pirámide de Frank Beer. Frank Beer, ya hemos mencionado a Ramazzini, ¿ya? Leerlo, buscarlo, investigar. Ahora estamos hablando de Frank Beer, otro teórico también que ha aportado bastante a la seguridad y salud del trabajo. En síntesis, él dice: por cada 600 incidentes que se hayan investigado, o sea, que hayan ocurrido, se hayan investigado, podríamos evitar todos los accidentes graves o mortales. ¿Qué significa? Cuando ocurre un incidente de trabajo, por ejemplo, en este mismo momento puede ocurrir un incidente. Yo puedo estar caminando, aunque veo que todo está muy ordenado, ¿verdad? Pero si acá hubiera cables y yo estoy caminando y me tropiezo y por ahí sale una chispa, pero no me pasa nada, eso es un incidente, todos lo sabemos. Pero si yo no evalúo ese incidente, si yo no investigo sus causas y por lo tanto tomo medidas de control,
los problemas van a continuar. Y decía Frank Beer, por cada 600 incidentes ocurre un accidente grave o mortal. ¿Por qué? Porque estos 600 incidentes entrañan los problemas para que, los fallos para que ocurra el accidente grave o mortal. Que si yo investigara las causas de 600 incidentes y tomara la medida de control, no ocurriría ni un solo accidente grave o mortal. Esa es la proporción, claro, estudiada en contextos de otro país, en Estados Unidos, pero marca una pauta, ¿no? Recordemos que nuestra legislación es obligatorio investigar los incidentes de trabajo, ¿verdad? Estamos adelantando. Mucha gente piensa que solamente hay que investigar los accidentes de trabajo y notificar los accidentes de trabajo. No, los incidentes son tanto o más importantes, porque los incidentes ocurren cuando no hay daño a la persona, y se pueden tomar las previsiones del caso. Para esto existe la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, les decía, hay una diferencia entre el derecho laboral, incluso en materia de otro diplomado, y el derecho de la seguridad y salud en el trabajo. Una de las principales diferencias están en los principios que los gobiernan. Como esta es una sesión de normativa, tenemos que hablar de los principios. Los principios iluminan la normativa. Nosotros cuando hablamos de las normas en un país, hablamos de una jerarquía, ¿verdad? La Constitución está por encima de todas las normas. Después de la Constitución desarrollan su contenido las leyes, que no pueden contradecir la Constitución. Luego de las leyes, los reglamentos, y así vamos bajando en la pirámide, ¿verdad? La norma más poderosa es la Constitución, pero nadie habla de los principios. Es como si no existieran. Pero los principios iluminan toda la normativa. No tienen un lugar en la pirámide, ¿no? Pero existen, inspiran, resuelven confusiones. Vean, en el derecho laboral, el principal principio se llama el principio protector. Es el principio por el cual el trabajador es la parte débil de la relación, por lo tanto, el juez, el inspector o cualquier operador del derecho tiene que preferir la protección del trabajador, ¿cierto?, a cualquier otra decisión que lo desfavorezca. Y esto se traduce en reglas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿cierto? Y eso es un principio. Y si el trabajador dice, bueno, yo no quiero recibir esta CTS, no, renuncio y quédate tú, no puede, eso no es válido. Eso viene de un principio. El principio de continuidad. La relación de trabajo, por proteger al trabajador, tiene que ser continua. Entonces, se protege al trabajador ante los despidos arbitrarios, se protege al trabajador ante los cambios de nombre de las empresas, ¿no? Me cambio de una razón social a otra y ya no eres mi trabajador. No, se prefiere la continuidad. Y eso no está en normas. Dígame la norma en la que está el principio de continuidad, no está. Pero opera, funciona y es criterio para resolver. La seguridad y salud en el trabajo también tiene principios. Y el principio más importante de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es? El principio de prevención. Por el principio de prevención, el empleador, efectivamente, quien sea titular del centro de trabajo, está obligado a proteger la seguridad y la salud de las personas que se encuentren en su centro de trabajo. Vean qué diferencia. No está obligado solo a proteger la seguridad de los trabajadores. Y esto hay que ir poco a poco sacando de la mente, ¿no? Que como si fuera una relación entre empleador y trabajadores. No. El artículo 1 del título preliminar de la ley 29.783 señala que este deber de prevención funciona respecto del empleador frente a sus trabajadores, efectivamente, pero también frente a trabajadores de terceros. Si mi empresa, yo tengo trabajadores de terceros, la ley me obliga también a proteger su seguridad y su salud. Bueno, siguen siendo trabajadores, pero no solo a trabajadores propios o de terceros, también a visitantes, también a usuarios. Y para rematar,
señala la norma respecto de toda persona que se encuentre dentro del centro de trabajo. Yo como inspector voy a una empresa, para la empresa yo soy un visitante. La empresa está obligada a cuidar, a proteger mi seguridad y salud, está obligada. Entonces es una relación que va más allá del ámbito laboral, no es solamente respecto de trabajadores. Eso debe quedar muy claro también porque, espero que haya momento para explicarlo, el propio Tribunal Constitucional no ha asimilado todavía esta idea. Hay como 3 sentencias del Tribunal Constitucional que confunde criterios del derecho laboral con criterios del derecho de la seguridad y salud en el trabajo. Dejo esto hasta acá nada más, ¿para qué? Para que en su momento yo les cuente cuáles son esos casos en los cuales perjudica efectivamente la seguridad y salud en el trabajo. Pero ya tenemos que ir pensando, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, que es algo diferenciado del derecho del trabajo. Esa es una idea muy importante. Bien, el empleador ejerce un firme liderazgo, manifiesta su respaldo en las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es parte del contenido de la norma, ¿verdad? Hay algo curioso también, en el principio de prevención, el deber de prevención, se incorpora también un aspecto de que el empleador está obligado también a considerar los enfoques de género en la implementación del sistema, ¿verdad? No sé bien por qué se encuentra este aspecto de género en el principio de prevención, pero se intuye que es porque la legislación ha querido darle una importancia muy fuerte, un peso muy fuerte al aspecto de género en este asunto, ¿no? Y razón no le falta. O sea, de hecho, el organismo de la mujer es diferente al organismo del hombre, su funcionalidad es distinta. La mujer se embaraza, ¿cierto? No puede realizar determinadas actividades, como por ejemplo sacar fotocopias, estar sometida a radiación, hacer determinados esfuerzos, etc. Incluso psicosocialmente, el embarazo o los ciclos mensuales del organismo femenino también impactan, ¿no? En el hombre no es que no ocurra, el hombre también tiene sus propios procesos fisiológicos que entrañan riesgos diferentes, ¿no? Y como vivimos en una sociedad que todavía no toma en cuenta las diferencias estas de género, entonces la legislación ha tenido a bien considerarla dentro del deber de prevención, del principio de prevención, y está ahí plasmado, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de principio de prevención, ¿qué es lo que tenemos que tener en la mente? 2 cosas: que se ejerce respecto de todo el mundo, sea o no sea trabajador, y 2, el enfoque de género, ¿correcto? Entonces, la ley 29.783, ¿qué es lo que obliga a implementar a las empresas? Pues el famoso sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es esto. Les he puesto acá una rueda, un ciclo, porque el sistema de gestión es eso, es un ciclo, es un sistema dinámico, ¿correcto?, que tiene que moverse siempre. A diferencia del derecho al trabajo, el trabajador tiene sus derechos a las gratificaciones, a las ETS, asignación familiar, etc. Pero esos derechos bien pueden nunca moverse, nunca incrementar. Si se incrementa es porque tal vez los trabajadores se han sindicalizado y negocian colectivamente, y cada año, cada 2 años están obteniendo mejoras, ¿verdad? Es por voluntad de las partes que los derechos laborales mejoran. En la seguridad y salud en el trabajo no es así. En la seguridad y salud en el trabajo el sistema siempre tiene que estar mejorando, y tanto el trabajador como el empleador están obligados a mejorarlos. En los derechos laborales no es así, nadie está obligado a mejorar sus derechos, las partes dialogan y se llegan a acuerdos. Entonces, cuando un inspector va a la empresa a fiscalizar, una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta es: señor gerente o señor
jefe de recursos humanos, enséñeme usted toda la documentación de su sistema de gestión de 3 o 4 años hacia atrás, porque el inspector debe ver que el sistema esté evolucionando. ¿Ve? Y este ciclo anual consiste en esto. Veamos, acá lo que dice es política, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción en pro de mejoras, y vuelves al inicio. ¿Bien? Esto es lo que contempla el sistema de gestión. Empezamos con la política. La ley 29.783 comienza hablando de la política. Todo el mundo cree que la política es un cuadro que tiene que estar pegado en la pared a vista de todo el mundo y no tiene mayor funcionalidad. No es así. La política es quizás el documento más importante del sistema de gestión cuando se está implementando en los inicios. ¿Qué es la política? La política de seguridad y salud en el trabajo es todos los compromisos que asume el empleador frente a la seguridad y salud del centro de trabajo. No pueden ser compromisos genéricos, nos comprometemos a cuidar la salud de los trabajadores, no. Tiene que ser específico. Si es por ejemplo, una empresa de spa, de belleza, su política tiene que decir más o menos algo parecido a esto. Esta empresa, este funcionario o este gerente, con nombre y apellido incluso, asume el liderazgo y la responsabilidad de proteger a sus trabajadores del cáncer profesional. ¿Por qué? Porque no puede lanzar una consigna genérica, y el cáncer profesional es un problema específico de las empresas de belleza, los spa, porque utilizan sustancias volátiles. Entonces, eso es signo de una buena política. La política que señalar los responsables. ¿Quién es la persona que firma la política de seguridad y salud en el trabajo? Porque es la persona que en última instancia va a responder. Y recuerden que la ley 29.783 establece también responsabilidades penales cuando hay incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo y causan daño a la salud, causan daños por accidente o por enfermedades. Entonces, es básicamente eso. ¿Quién va a ir a la cárcel? Claro que ahora existen modificatorias que hacen que la sanción penal sea más difícil de ejecutarse. Bueno, pero sin embargo está ahí. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Crean su área de seguridad y salud en el trabajo, su gerente de seguridad y salud en el trabajo, y le hacen firmar la política. ¿Y para qué? Para que cualquier cosa que ocurra, él vaya a la cárcel, ¿no? Es algo que ha ido ocurriendo, sí, es algo que ha ido ocurriendo. Sin embargo, no es así. La política debe estar firmada por las más altas autoridades de la empresa. ¿Ya? Comentaba en algún momento la profesora Estela Ospina que hubo un caso en el Perú en el que quien firmó la política de seguridad y salud en el trabajo fue un funcionario australiano de la empresa. O sea, Perú era una filial de esa empresa. Ocurrió un accidente de trabajo, y ¿quién viajó desde Australia al Perú para ver el accidente? La persona que firmó la política de seguridad y salud en el trabajo. Se da la cara. Quien firma la política da la cara, es el responsable último. Entonces, todos esos contenidos tiene la política, no es cualquier cosa. No es algo genérico. Entonces, comenzamos con la política. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Nuestros compromisos, quiénes van a ser los responsables, los liderazgos específicos en la implementación del sistema de gestión. Hecho eso, tenemos que garantizar la organización del sistema de gestión. Una organización, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no son medidas que se toman para la seguridad, es toda una organización. Debe estar integrado a la gestión general de la empresa.
Bien, y esto es un principio también de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es que una empresa para cumplir diga, bien, entonces acá tenemos mi reglamento, acá tenemos estas normas y le vamos a dar a conocer a todo el mundo. Y estamos previniéndolos. No. Eso es una medida. Eso es una acción. Lo que se necesita no es la acción, es la organización. ¿Bien? Y el sistema de gestión tiene muchas instancias de organización. ¿Bien? Desde quien firma en última instancia la política, desde el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es una instancia de la empresa, del empleador, que le hace seguimiento al desarrollo de la salud y el bienestar de los trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es otra parte de la organización, pero es paritaria, ¿no? Está integrada por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Y tienen atribuciones, tienen funciones distintas, incluso decisorias. Quien decide, aprueba los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vemos que es toda una organización. No son simples medidas que hay que cumplir. Hay toda una exigencia de que los trabajadores, de que todos los trabajadores participen de una u otra manera en el sistema de gestión. Entonces, implica que la empresa entienda que tiene que implementar toda una organización que dé sustento al sistema. Tercero, planificación y aplicación. Bien, y la ley 29.783, ¿qué es lo que señala al momento de implementar el sistema de gestión? Pues la primera medida es realizar lo que algunos conocen como hiper de línea base, ¿cierto? O la identificación primera. Entonces, con participación de todos los trabajadores, nos reunimos y empezamos a identificar cuáles son las condiciones de seguridad de nuestro centro de trabajo. Eso es lo que se hace, la línea base. Entonces empezamos a decir, bien, yo, Elio Beja, que tengo el puesto acá de operario, mi área de trabajo es tal, mis riesgos, los riesgos a los que yo estoy sometido son estos, ¿no? No sé, la luz del proyector cae directamente sobre mis ojos. Ese es un riesgo que yo sufro siempre en este centro de trabajo, señor. Bien, como más o menos está ocurriendo ahora, ¿no? La luz del proyector cae sobre mis ojos. Bien, entonces, ¿qué medidas de control podemos tomar? Se comienzan a identificar. Y vas construyendo tu primer hiper, ¿correcto? Y así, con cada puesto de trabajo, con la participación de los trabajadores. Una vez identificada esa línea base, cuáles son nuestras condiciones al iniciar la empresa, hacemos la comparación. Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos exige la ley. Por lo general, lo que exige la ley siempre está por encima de tus condiciones iniciales. Entonces, la primera labor, la primera acción que se toma es cerrar la brecha, nivelar tus condiciones a las exigencias de la ley. Y eso está explícitamente señalado en la ley 29.783. Entonces, aplicación, aplicas. Bien, la ley me exige que yo este riesgo lo elimine. No que entregue equipo o que lo elimine. No lo tengo, lo elimino. Para este riesgo necesitamos, bueno, sí, no se puede eliminar equipo de protección personal. Otorgo el equipo de protección personal. Entonces, en la primera identificación, en comparación con los mínimos que establece la ley, mi primera acción es cerrar la brecha. Entonces, he aplicado el sistema de gestión de seguridad. No tengo comité de seguridad, someto a elección e implemento mi comité de seguridad en el trabajo. No tengo registro de exámenes, bueno, o los tengo, pero no hice exámenes de ingreso. Cuando no había duda que era obligatorio, ya no se puede subsanar, ya no se puede cerrar esa brecha, ¿no? Hay cosas que por no poder retrocederse en el tiempo ya no se pueden hacer, pero tienes que cerrar todas las que se pueden, ¿no es cierto? Y además, mi reglamento interno no contempla
los estándares para operaciones conexas. Bueno, lo implemento. Y así, va cerrando toda la brecha. La brecha, planificación y aplicación. En esta etapa es donde hay que conocer toda la ley y el reglamento de seguridad y salud del trabajo. Entonces, si se tratase de un derecho como el derecho laboral, aquí acabaría la obligación en planificación y aplicación. Pero como el sistema te obliga a ser dinámico, tienes que pasar a la siguiente etapa, evaluación. El sistema de gestión tiene que ser evaluado siempre. No solamente evaluar los riesgos de la empresa, que es una cosa, el propio sistema tiene que ser evaluado, ¿no? Y como el IPER, o sea, el IPER inicial que se hizo, no es el único que hay que hacer, sino que todos los años hay que hacer IPER, es la etapa de evaluación en la que actualizas el sistema. Vas encontrando nuevos fallos, encuentras riesgos que antes no habías encontrado, o encuentras riesgos nuevos, peligros nuevos, que no existían al momento de hacer tu primer IPER. Eso siempre pasa. En muchas empresas, cuando van a SUNAFIL, o nosotros las citamos, dicen, pero en este lugar no va a haber accidente. ¿Por qué voy a tener un IPER acá en esta oficina? Creen que solamente los accidentes ocurren en planta, ¿no? Acá no. O ya te hice el IPER, pues no, ¿por qué me pides actualizarlo? Siempre y en todo lugar los riesgos se incrementan, cambian, modifican. Los propios trabajadores, su salud cambia y hay que estar haciéndole las evaluaciones constantemente. Claro, como tú piensas que solamente los riesgos y los peligros son físicos, crees que solamente ocurre en planta. En oficinas ocurren todos los riesgos psicosociales, ocurren todos los riesgos ergonómicos, cuántas lumbalgias. ¿Por qué? Por la silla, por el tipo de silla. No tiene el acolchonado de 2 centímetros, no tiene las 5 patas con ruedas, los brazos no son regulables, no se considera el tamaño de las personas. Las personas son más altas, otros más bajos, y todo eso influye, pero no está todavía en la conciencia, ¿verdad? Entonces, todo centro de trabajo, toda área de trabajo implica un riesgo, implica, sí o sí, y riesgos que son dinámicos, que cambian, por lo tanto siempre hay que evaluar, ¿ya? Y bueno, la evaluación da para otra sesión, porque hay evaluaciones de diversos tipos. Por ejemplo, uno de los elementos de organización y de planificación del sistema es el plan de capacitación anual. Bien, ese plan de capacitación anual tiene que ser evaluado por los trabajadores, aprobado por el comité, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación en este caso, ¿quiénes las hacen? Los trabajadores. Hay toda una serie de atribuciones que tienen los trabajadores para evaluar, pero no solamente el trabajador, el empleador está obligado a hacer él mismo una especie de inspección de su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, hay evaluación por parte del trabajador, hay evaluaciones por parte del comité, y hay evaluaciones por parte del empleador, y esto por no decir la evaluación que hace la autoridad a través de la inspección, porque la autoridad también va al centro de trabajo y encuentra esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está mal. También tienes que, es una evaluación que no lo has hecho tú, ni tus trabajadores, pero ya te lo hicieron, te lo hizo la autoridad. Tienes que adoptar las acciones en pro de mejoras. Entonces, el ciclo acaba acá, ¿no? Entonces, habíamos quedado que primero cerrabas la brecha, tienes que actualizar, porque siempre vas a encontrar que hay riesgos mayores, riesgos que no viste, riesgos que aparecen, riesgos que la autoridad te la dice. Entonces, cumplir con lo mínimo, ¿basta? No. Tienes que realizar la acción de mejora continua. ¿Una basta? No, es eterno. La seguridad en el trabajo es un ciclo eterno. Claro, y se habla de mejoras en el sentido de perfeccionamiento, ¿no? Porque a veces no se trata pues de mejorar en el sentido de aumentar más, ¿no? A veces piensan que es más gasto, todos los años tengo que gastar más. No necesariamente, sino actualizar. Tal vez es que hay riesgos que ya no existen y otros que sí. Entonces simplemente actualizas.
Entonces, pero esa es la mejora. Y entonces vuelves a lo mismo, ¿no? Pasa un año y vuelves a evaluar y vuelves a hacer acciones en pro de mejora. Y la pasas así. Entonces, una buena inspección se fija en la historia del sistema de gestión. La historia. Entonces, ¿qué pasa si los trabajadores no han sido capacitados? Por ejemplo, se quejan, denuncian. Esta persona no nos capacita. Viene el inspector, el señor, sus capacitaciones, 4 al año, capacitaciones específicas, capacitaciones genéricas, inducción. Acá está, señor, y te muestra. Observas como inspección, bien, los has capacitado en inducciones, los has capacitado en los riesgos específicos. Todos los trabajadores tienen entre 5 o 6 capacitaciones en lo que va del año. Superaste con creces la exigencia. ¿Qué vas a decir? ¿Que está bien? No, tienes que ver la historia de las capacitaciones y nos vamos a dar cuenta que todos los años capacita sobre lo mismo. Todos los años la misma persona capacita. Es más, pareciera que para presentarte esos documentos lo único que han hecho es cambiarle el año y la fecha. Entonces, ¿es admisible que una empresa capacite todos los años a su personal sobre lo mismo? No es congruente, ¿verdad? No es congruente. Pues tal vez para los nuevos trabajadores que necesitan aprender lo que otros ya saben y hay que repetir las cosas. Pero, ¿qué pasa con los riesgos nuevos? No hay que capacitar en los riesgos nuevos. Qué sé yo, problemas incluso medioambientales que recién se están presentando, cáncer a la piel, golpes de calor, cosas que antes no existían, ahora existen. Las empresas deberían estar tomando medidas al respecto, ¿no? Son cosas nuevas. Entonces, los que sean gerentes o jefes de recursos humanos que van a implementar el sistema de gestión, sepan también que un buen sistema de gestión visto en la historia es el que es dinámico, el que no repite. Es un gran reto. Este es el sistema de gestión, el ciclo. ¿Okay? La identificación de línea base es un documento parecido a este. Hay una sesión donde van a especificar de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? Bueno, básicamente por puesto de trabajo tienes que identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, darle una valoración, lo que todo el mundo sepa, este es mi puesto de trabajo, mis peligros, mis riesgos, y es tolerable, es intolerable, grave, muy grave, poco, ¿no? Leve, ¿no? Y sobre todo su medida de control, que es en la parte final. Yo tengo que saber si mi puesto de trabajo es tal, qué medida de control voy a adoptar, ¿no? Y esa medida de control que se va a adoptar frente a todos los riesgos identificados tiene que corresponderse con el resto del sistema de gestión. Entonces, si yo identifico X medidas de control, ¿en qué debo capacitar a los trabajadores? En X medida de control. Y aunque parezca lógico, las empresas no hacen eso. Las empresas, tú les ves el hiper y es que pasa lo siguiente. Las empresas, como no se comprometen con la seguridad de salud, que hacen, su hiper se las delegan a una consultora, hazme el hiper. Sus capacitaciones a otra consultora, hazme las capacitaciones. Ya cumplí. Y tú ves que las medidas de control que están en el hiper no son materia de capacitación. A esa empresa no le está interesando la seguridad de los trabajadores. Tiene que haber correspondencia. Y quien se encargue de esto tiene que vigilar, aunque sean dos consultoras distintas las que la hagan, tienes que pasarle la información, señor, esto es mis medidas de control, por favor, hágame el plan de capacitación según eso. Entonces, esto es en esencia, ¿no? Lo que uno identifica dinámicamente, año tras año, son los denominados factores de riesgos
los factores de riesgo. Les he puesto este material con la única intención de que diferencien la terminología de la OIT, de la terminología legal de la OIT, de la terminología nuestra. ¿Okay? En nuestra legislación, nosotros hablamos de factores de riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. ¿Verdad? En la OIT se hablan de otros tipos de riesgos. Bueno, algunos coinciden, provocados por agentes biológicos, derivados de la organización del trabajo. Cuando hablamos de algo derivado de la organización del trabajo, es psicosocial. ¿Ya? Algunos hablan de los riesgos organizativos, están hablando de los riesgos psicosociales. ¿Ya? Provocados por agentes químicos, por condiciones del ambiente de trabajo. Acá, en nuestra terminología, estas condiciones del ambiente serían los factores químicos y físicos, ¿no? Están incluidos el ruido, la iluminación, radiación, vibraciones, todo esto es físico y químico, ¿no? Y derivados de la carga de trabajo, es una especie de mezcla entre riesgos psicosociales y ergonómicos, ¿no? Acá vemos carga mental, carga física, fatiga, ¿no? Diferenciado del estrés, del burnout, ¿no es cierto? En nuestra terminología hablaríamos de factores de riesgos ergonómicos. Vamos a explicar de qué se trata esto. Bien. Dijimos que identificamos nuestros riesgos, cerramos la brecha y estamos eternamente haciendo eso. Bien. ¿Qué es lo que identificamos? Los denominados factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son todos los agentes que sean capaces de generarnos un daño. Y entre estos factores de riesgo se identifican dos conceptos: los peligros y los riesgos. ¿Correcto? Esto es muy conocido, esta diferenciación es muy conocida, sin embargo, siempre está bien hacer recordar qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo, ¿no? La diferencia es básica: el peligro es la fuente, ¿correcto? Y el riesgo es la consecuencia. Voy a explicar mejor esto. El peligro, por ejemplo, en el caso que les había dicho, mi peligro en este momento, ¿cuál es? El proyector que está acá, porque es la fuente de lo que me puede hacer daño y yo tengo que identificarlo. El proyector encendido. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está asociado a la consecuencia. El riesgo es, bueno, que puede dañarme la vista, puede generarme enfermedades oculares, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. El riesgo, según nuestra ley, es una mezcla entre la gravedad de la consecuencia y la probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, si yo estoy todos los días haciendo esta labor, sometido a este peligro, la probabilidad de que cause un daño es alta. Si estoy todos los días haciendo esto, la gravedad del daño también va a ser alta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer una valoración de eso. Existen cuadros de... A ver, creo que están por acá. ¿Dónde está? Una metodología es hacer un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Un eje donde esté la probabilidad y el otro eje donde están la gravedad del daño. Entonces, un peligro al que está sometido, que tenga una poca probabilidad de ocurrir, y de ocurrir el daño sería poco, entonces genera en los ejes un valor, ¿no? Y según ese valor tú lo calificas de riesgo tolerable, por ejemplo, ¿no? Medidas de control razonables, ¿no? Tal vez una protección pequeña, ¿no? Pero puede haber riesgos que tú lo valoras en el eje de la probabilidad muy alto y en el eje de la gravedad muy alto, entonces te da otro valor. Entonces puedes calificarlo como un riesgo intolerable, que tiene que ser eliminado. Mejor dicho, el peligro tiene que ser eliminado.
Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Estamos? Entonces, si ahora mismo quisiéramos identificar todos estos factores de riesgo, tendríamos que preguntarnos dónde están los peligros y cuáles son los riesgos que se van a generar, ¿cierto? Y como esto funciona en cualquier parte, en esta misma oficina podemos hacer ese ejercicio. Si nosotros queremos observar factores de riesgos químicos, acá, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué tendríamos que identificar como factores de riesgos químicos? ¿Qué es un riesgo químico? Un riesgo que está asociado a la sustancia de la que están hechas las cosas, ¿correcto? Entonces, cuando un docente realiza su clase con un plumón en una pizarra acrílica, ¿hay un riesgo químico o no hay un riesgo químico? Hay un riesgo químico. ¿Por qué? Porque la sustancia de la que está hecha esa tinta es volátil y uno lo está respirando. En este caso no es así, yo no estoy utilizando eso, estoy en alguna medida protegido contra eso. ¿Algún riesgo químico habrá en esta oficina? Por lo general, los riesgos químicos en oficinas están vinculados a detergentes, aromatizantes que se utilizan para la limpieza, ¿verdad? A eso está relacionado. En este espacio en el que estamos, uno puede identificar fácilmente algo parecido. Sin embargo, estos problemas los tienen principalmente trabajadores de limpieza pública. Estos riesgos los tienen trabajadores de industria, los que están en contacto permanente con sustancias de diverso tipo, en la minería, ¿no es cierto? Los riesgos químicos pueden ser gaseosos o particulados, ¿okay? Los trabajadores de limpieza, por ejemplo, siempre están en contacto con lejía, hipoclorito de sodio. Nadie los protege de ese riesgo. El hipoclorito de sodio no puede estar en contacto con mucosa ni con la lágrima, con los ojos. No puede estar en contacto. Y nosotros, hasta para limpiar nuestra casa, en presencia de nuestros hijos, utilizamos la lejía y no nos protegemos en absoluto de eso. Un ejemplo, ¿no? Riesgos físicos. Acá, en esta oficina, tenemos bastante riesgo físico. Primer peligro, este proyector. Segundo peligro, el aire acondicionado. Claro, porque los riesgos físicos están vinculados a aquellas propiedades de la materia que no dependen de las sustancias de las que están hechas. Esa es la diferencia con los riesgos químicos. Entonces, cuando hablamos de riesgos físicos, hablamos de iluminación, hablamos de temperaturas, hablamos de por ahí radiaciones, ¿no? Radiación ionizantes, ¿sí? Entonces, primer riesgo físico que podemos ver que es la temperatura, ¿no? Todas las oficinas están con aires acondicionados y eso para una ciudad como Lima, cuya población en más del 50% sufre de faringitis crónica, es peligroso, ¿cierto? Corriente eléctrica, podemos observar algunos riesgos. Acá tenemos una computadora, por allá veo también más computadoras. Los cables están prohibidos que sean cables mellizos. Si uno ve cables mellizos, ese es un peligro de todas maneras. Entonces, riesgos físicos. En los riesgos físicos se incluyen las vibraciones y los ruidos, ¿verdad? Trabajadores que están con las máquinas aplanadoras estas pueden sufrir lesiones osteomusculares, riesgos derivados de la vibración, son riesgos físicos. Riesgos biológicos. Vamos a planificar nuestro sistema de gestión, debemos preguntarnos, ya, ¿qué riesgos biológicos tenemos acá? Todos los asociados a los seres vivos, que en este caso incluye también
a los virus, aunque no están clasificados como seres vivos, pero para efectos de este estudio del sistema de gestión también están catalogados entre riesgos biológicos. Bien, esta oficina no tiene alfombra. La alfombra todavía es muy utilizada en muchos centros de trabajo. Es un foco de ácaros, es un foco de agentes alérgicos, y es un riesgo biológico importante. El contacto con las personas es también un riesgo biológico. Cuando cambia de estación, y esto cuando uno enseña en aulas con mayor presencia de personas, se nota. Las personas vienen estornudando, las personas vienen tosiendo, y uno está en contacto con eso. Esos son mis riesgos biológicos. Incluye desde parásitos, hongos, virus, bacterias, materia orgánica que proceden de ellos, y los animales. Riesgos de tipo biológico. Riesgos psicosociales. Psicosociales y riesgos ergonómicos son riesgos que están de moda, ¿ya? Se está empezando a prestar atención a estos riesgos, y es muy importante, porque cuando hablábamos del trabajo como una fuente, como una forma, como un medio para la realización humana, no hablábamos solo de que el trabajador no debe accidentarse, o de que el trabajador debe recibir su salario y con eso progresar, con eso tener una vida mejor. La realización humana tiene que ver con algo más que eso, y es que tu condición psicosocial debe ser óptima en el trabajo. Alguien puede sentirse realizado si en el trabajo se siente aburrido, si en el trabajo se siente deprimido, triste, o si está trabajando, pero por los problemas que tiene, su cuerpo está en el trabajo y su mente está en qué pasa con mi hijo, mi hija, la he dejado, no tengo con quien la cuide, se ha enfermado de esto, no tengo seguro social, mi contrato es un contrato temporal, que de repente a mi jefe le estoy cayendo mal, me va a despedir. Ha entrado este compañero, es nuevo, es joven, yo ya tengo 10 años en la empresa, me va a reemplazar, me van a votar, me van a reemplazar con él. Todas estas cosas pasan por la cabeza del trabajador, y todos son riesgos psicosociales que impactan en la salud del trabajador. No por gusto, el estrés laboral es una de las enfermedades de este siglo. El estrés, el síndrome de burnout, que el trabajador siente miedo en el trabajo, y esto ya se está considerando dentro de la seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque un estado prolongado de temor, un estado de alerta permanente, impacta en la salud. Baja las defensas, baja la motivación. Es típico, cuando una persona está estresada, luego ¿qué le agarra? Todos hemos visto, siempre, la gripe. Y después de la gripe se puede hacer crónico. ¿Qué es lo que también le afecta al trabajador cuando está estresado? La tensión, la presión, hipertensión, hipertensión emotiva, ahora le llaman, ¿no es cierto? Personas que les da miedo a algo y la presión ya les sube. Asma emotivo, ahora todas las enfermedades son emotivas. Y no sería descabellado pensar que muchos de los accidentes de trabajo ocurren precisamente porque el trabajador no está atento a su trabajo, está pensando en otra cosa, no se siente conforme, no está con el 100% de sus sentidos en el trabajo. Justo se conversaba esto con algunos trabajadores de la limpieza pública, son trabajadores que están sometidos a algunos tipos de riesgos que no se hablan, que son riesgos civiles, le llaman, los riesgos civiles que provienen en este caso de los trabajadores de limpieza pública, a ser atropellados, ¿no? Y muchos trabajadores son atropellados, y ellos mismos se evaluaban y decían, yo les hacía las preguntas, ¿no? Y claro, es un riesgo que las municipalidades y la empresa tienen que ver la manera de controlar,
Pero ¿por qué los atropellan? ¿Qué está pasando con el trabajador? Y ellos mismos decían, no estamos atentos, no estamos el 100%, estamos preocupados. Son personas que están tan distraídas. Entonces, tal vez no sea solamente culpa del tránsito, del tráfico, de la mala cultura vial que tenemos en el país, ¿no? Hay un concepto, cuando hablamos de riesgos psicosociales, que a mí me gusta bastante, ¿no? El ser humano tiene que sentir que su necesidad se satisface en el trabajo, no que su necesidad se satisface después del trabajo. Cuando tú preguntas a alguien, ¿para qué trabajas? Pues para tener mi salario, mis ingresos, ¿no es cierto? O sea, son personas que están todo el mes trabajando en algo que no quieren y la satisfacción de su necesidad ocurre cuando le depositan el sueldo. Ahora sí que puedo satisfacer mis necesidades, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Y el mes entero que he estado trabajando es un tema muy interesante, ¿no? Porque el ser humano tiene que sentir que en el trabajo su necesidad está siendo satisfecha. ¿Necesidad de qué? Bueno, necesidad de actuar sobre el mundo, de participar en la toma de decisiones, necesidad de ser un agente transformador, necesidad de ser alguien que tiene una importancia en la sociedad, necesidad de que sus iniciativas impactan en los demás. Cuando esto no ocurre, entonces es un trabajador que empieza a desmotivarse, un trabajador que no le encuentra sentido al trabajo. Y yo trabajo sí, pues porque tengo que trabajar, pues. Y después son personas que poco a poco pierden la motivación, no por gusto se levantan tarde, llegan tarde y empiezan a, si esto se hace crónico, a adquirir el síndrome de burnout, que es el síndrome por el cual ya ese trabajador está completamente desmotivado, tiene cuadros de depresión, no quiere trabajar. Son personas que se suicidan. En China los trabajadores se suicidan. Entonces esto es muy importante, es muy importante. ¿Qué factores de riesgo psicosociales se toman en cuenta? Carga mental del trabajo, ¿no? ¿Cuánto de mi trabajo me implica a mí procesar datos? Y si tengo que estar procesando datos a cada instante, carga mental. Autonomía temporal. ¿Qué tanto yo administro mis tiempos? Porque es distinto que mi jefe me diga cada rato qué tengo que hacer. Genera riesgos psicosociales. Contenido del trabajo. Hay una tesis en Colombia bien interesante que habla del contenido del trabajo. Hay algo que se llama consistencia del rol. Miren, fíjense que un riesgo psicosocial puede ser la inconsistencia de tu rol. ¿Y qué significa esto? Significa que para que tu trabajo sea un trabajo que cuide tus condiciones psicosociales, tiene que estar en armonía con los criterios de productividad, eficiencia y ética. ¿Qué significa? Que si te dan trabajos que no son productivos, están mermando tus condiciones psicosociales, te están aburriendo, no están considerando tus capacidades, ¿no? Con la productividad, a veces algunos trabajadores lo aburren con eso, ¿no? Todos tienen sus computadoras muy bien implementadas, muy bien actualizadas, y a un trabajador le dan una computadora que no tiene nada. Pésimas condiciones de productividad. Y de eso hubo un caso en Sunafil, uno de los pocos casos de riesgos psicosociales que se ha visto. Y tiene que estar compatible con la ética. Esta tesis señalaba que, pues lo que nosotros vemos siempre, ¿no? Que vemos que el empleador, el jefe, realiza actos desde corruptos hasta despiadados, ¿no? Los trabajadores de confianza sobre todo están sometidos a estos riesgos y tú tienes que hacerlo porque te lo está ordenando el empleador y eso está reñido con la ética. Es un riesgo psicosocial al que está sometido también el contenido del trabajo. Supervisión, participación y relaciones personales, ¿no? El moving, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de bullying en el centro de trabajo,
en el que tus compañeros te pueden aislar, pueden burlar de ti, o el jefe puede provocar esto. En cualquiera de los casos estamos hablando de mobbing. Es también un riesgo psicosocial. Factores de riesgo psicosocial. En los CIPER nunca vemos la identificación de factores de riesgo psicosocial. Lo que sí se está empezando a ver un poco son la identificación de factores de riesgos ergonómicos. Lo ergonómico tiene que ver con, el concepto de ergonomía también ha sufrido una evolución. Antes, cuando hablábamos de ergonomía, hablábamos de una sociedad industrial llena de máquinas, llena de actividad que es física, ¿no? Nos referíamos a que todas estas maquinarias deberían estar adaptadas al trabajador y no que el trabajador se adapte a las máquinas y al puesto de trabajo. Significa que si tú vas a hacer, qué sé yo, una máquina que hay que estar dándole algún tipo de movimiento, pues que esta manija no esté arriba, que esté a la altura del trabajador. Que si vas a implementar, qué sé yo, ensamblajes de autos, de automóviles, que el trabajador no tenga que estar agachándose haciendo posturas forzadas, sino que más bien el carro suba y el trabajador esté tranquilamente maniobrando, ¿no? Se traslada también a las mesas. Las mesas tienen que estar adaptadas, las sillas, a las características del ser humano, no al revés, ¿no? Porque si uno se va a adaptar a las características de la silla, pues quien va a sufrir es el cuerpo humano. Entonces, este era el concepto de ergonomía. El concepto de ergonomía hoy va más allá de eso. Hoy la ergonomía lo que persigue es un concepto que se llama confort, que incluye confort físico y también incluye el confort organizacional, por no llamarle psicosocial. Ergonomía está adquiriendo cada vez un carácter más omnicomprensivo, ¿no? Al hablar de confort. Pero bueno, tenemos en nuestra normativa la Resolución Suprema 375-2008 que regula algunos aspectos sobre los riesgos disergonómicos, le llamo. Bien, pensado más bien en el primer concepto de ergonomía, que es puesto de trabajo adaptado al ser humano. Bien, entonces habla de postura, de cuál es el peso de la carga manual que deben cargar como mínimo los hombres, las mujeres, la exigencia de que un trabajo no puede ser completamente en posición de pie, hay que intercalar posición de pie con posición sentada, etc. ¿Sí? Incluso en esa norma que se habla de riesgos disergonómicos, incluyen riesgos físicos, porque también regula los niveles de ruido que pueden soportarse de acuerdo a las horas que se trabajan, ¿no? Por eso que la ergonomía está siendo cada vez más omnicomprensiva, está empezando a incluir los otros riesgos. Vamos a ver cómo en el futuro esto evoluciona, porque es interesante. El confort tiene que ver con eso, con que el trabajador en el centro de trabajo se sienta contento, pleno, cómodo, que sea porque es cuando el trabajador ya no se siente un medio para generar ganancias a otro, ¿no? Sino que en el trabajo están satisfaciendo mi necesidad. Muy interesante lo de la ergonomía. Hubo una experiencia en una de las ensambladoras ecuatorianas, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el que, bueno, vista que la productividad de esa empresa estaba bajando, pues contrataron consultores. ¿Qué está pasando? Se hizo el estudio y se dieron cuenta que era sencillamente las máquinas en las que utilizaban los trabajadores, que era una especie de lugares donde había que estar sentado y agarrar por acá, por allá, estaban pensadas en un tipo de trabajador europeo, de talla alta, una contextura distinta, y que por eso los trabajadores no podían maniobrar. Y esos trabajadores pues trabajaban de manera lenta. Hicieron el ajuste a las características del trabajador y resuelto el problema, ¿no? Un problema empresarial resuelto por la seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
Estos 5 factores es lo que no puede faltar en el hiper. En el hiper continuo, como le llamamos, ¿no? El de línea base y los que tienen que reajustarse siempre cada año. ¿Sí? Acá algunos ejemplos de lo que ya hemos hablado: riesgos disergonómicos, trabajadores de almacén. Vean cómo los brazos no pueden estar continuamente siendo levantados por encima del nivel del hombro, y estos trabajadores tienen que hacerlo en todo momento. Toda la mercadería está siempre por encima de los hombros. Movimientos repetitivos, los cajeros que antes, incluso en una empresa, no voy a decir el nombre, tenían unas sacapiochas, no sabemos qué es eso, una especie de plástico que están en la mercadería que hay que sacar para que el consumidor pueda llevarse. Esas sacapiochas tenía el trabajador que hacer un movimiento de este tipo, porque era una pinza, sacaba y pagaba y se llevaba. Bueno, los trabajadores empezaron a adquirir tendinitis en gran cantidad por ese movimiento repetitivo que había en caja. Estas empresas de supermercados optaron por otro sistema. Ya el trabajador no tenía que hacer el movimiento repetitivo, sino simplemente acercar la piocha a un sistema magnético, lo colocaba y ya se salía. Entonces intercambiaron eso, resolvieron el problema, ¿no? Por el problema de maniobras repetitivas, movimientos repetitivos. Estar agachándose. Si acá el problema es estar elevándose, acá el problema es agacharse. Son riesgos disergonómicos. Bueno, acá debió decir riesgos psicosociales, ¿ya? Relaciones intensas con el público. Es importante porque esto tampoco se está estudiando mucho. Sobre todo los trabajadores del sector público que atendemos personas, nosotros como inspectores, que estamos en permanente contacto con trabajadores que están indignados, con empleadores que son agresivos. Relaciones intensas con el público. Los vendedores de los retails. En el Perú, el consumidor peruano va a los supermercados y está estudiado precisamente a desestresarse. Son personas que van con una carga que la quieren botar en el supermercado. ¿Y frente a quién la botan? Frente a los trabajadores del supermercado. Y por eso que vemos en los videos que salen en las redes sociales cómo a los cajeros les gritan. Bueno, eso es lo que sale en las redes, pero si uno va diariamente, uno va a ver que siempre el consumidor está como molesto, ¿no? Oye, apúrate. Ay, pero ya pues. Pero, ¿por qué no? Rápido, señorita, por favor. La cola. ¿No? Entonces, toda esa carga por relación intensa con el público la recibe el trabajador. Y es algo que hay que gestionar. Relaciones jerárquicas con la empresa. Cuando el empleador es demasiado vertical, ¿no? Genera lo que hablábamos: miedo, represión. Esta relación entre miedo y represión es fatal, porque cuando un empleador es así, como este empleador que está gritando al trabajador, quien se siente menos, genera todas las reacciones corporales del miedo. Nosotros tenemos unas glándulas en los riñones, que son las suprarrenales, que producen ¿qué cosa? Adrenalina. Pero cuando nos pasa esto, nosotros producimos adrenalina, y la adrenalina nos prepara para pegarle al jefe o para salir corriendo de ahí. Pero como nosotros no podemos hacer eso, antes cuando éramos primitivos sí, venía el mamut, adrenalina, y a cazar o a correr. Pero hoy, como no podemos hacer eso, ¿qué hacemos? Reprimimos. Todo nuestro cuerpo reacciona, la sangre fluye hacia los músculos, se aleja del estómago, por eso que a veces duele, por eso que a veces te sientes descompensado, tu respiración se agita y estás listo para pelear. Pero cuando reprimes eso porque no puedes reaccionar de esa manera, entonces es como una gran dosis de una sustancia que está en tu cuerpo y no ha sido descargada. Si eso es todos los días, tenemos ¿qué cosa? Síndrome de burnout.
relación intensa con el público, ¿no? Se exige utilizar las emociones como herramienta de trabajo. ¿Sabes cuántas personas, no? Así le vas a sonreír al público, así le vas a hablar, así vas a reaccionar, y las emociones dejan de ser un asunto de espontaneidad, ¿no? de libre gestión, ¿no? Es parte de los riesgos psicosociales. Bien, hasta acá sería todo el asunto de la primera parte, que era la presentación legal. No nos olvidemos, como repaso, tenemos pues las normativas del convenio 155 de la OIT, parece que no se explicó, la decisión de la Comunidad Andina 584, que es también un marco obligatorio. No olvidar que la decisión de la Comunidad Andina es vinculante, no es meramente declarativa, es vinculante, y el Tribunal Andino lo ha señalado en más de una ocasión, pero no se conoce, ¿no? Acá estamos para mencionarlo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su reglamento. El decreto, perdón, la resolución ministerial 375-2008-TR, que hemos hablado, que regula los riesgos disergonómicos. Existía un decreto supremo que ahora ya está derogado, que es el decreto supremo 009-2005-TR, todos lo conocían como la 009, que era el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy está derogado, ¿correcto? Luego de eso tenemos los otros ordenamientos específicos. El decreto supremo 42F, que es muy antiguo para el sector industria. El decreto supremo 017-2017-TR, que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional de los obreros municipales. Y así tenemos un reglamento para la minería, un reglamento de seguridad para el sector de electricidad, ¿no? Que son campos específicos, cuales también es otro mundo, ¿no? Este es el marco internacional y nacional de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestra legislación nacional adopta la tendencia de la OIT y de la Comunidad Andina de observar, de tratar el sistema de gestión como un ciclo permanente, ¿correcto? Bien, eso sería. Lo que va a continuar es la regulación genérica de los accidentes de trabajo, que es uno de los objetivos más importantes de la seguridad y salud, que es precisamente la prevención de accidentes de trabajo. Eso ya sería para la segunda parte de esta sesión. Bien, después del receso continuamos. Antes de continuar, había dicho en la parte anterior que había unos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que demostraban que no asimilaba muy bien la diferencia entre derecho del trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Como no hubo oportunidad de comentarlo en la sección pasada, aprovecho ahora que estamos iniciando para comentarlo brevemente, porque vamos a pasar a ver accidentes de trabajo y este intermedio no quiero que corte, ¿ya? Pasa lo siguiente. Nuestra legislación, como les dije al hablar sobre el principio de prevención, obliga al empleador a cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo respecto de no trabajadores, es decir, respecto de trabajadores de terceros y trabajadores y visitantes y usuarios, clientes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la tercerización, tenemos que si el empleador principal, o sea, la empresa principal, subordina a los trabajadores de los terceros, ocurre, ¿qué cosa? La desnaturalización. Entonces eso lo conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy adelantando el caso. Si en una minera está tercerizado determinado servicio de transporte de combustible y la empresa minera empieza a subordinar a estos choferes, empieza a darles indicaciones cómo debe hacer, a qué hora deben entrar, a qué hora deben llegar, y no lo hace el empleador mismo de este chofer, se está produciendo la desnaturalización. Entonces, qué cosa un poco rara. Por un lado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo obliga al empleador principal a cumplir normas respecto de ese tercero.
Por otro lado, de cumplir normas, como empleador estarías desnaturalizando la tercerización. Entonces, hubo 3 casos. Uno precisamente de una minera que brindó capacitaciones de manejo seguro a estos choferes que transportaban combustible. El otro caso se trató de una empresa, me parece que también era minera, que le brindó celulares a estos trabajadores que iban a trabajar en zonas alejadas y necesitaban comunicarse. Sabemos que en la tercerización el empleador principal no puede otorgar los materiales al trabajador de la tercera, ¿no es cierto? Entonces, vayamos, el Tribunal Constitucional dijo que se produjo la desnaturalización, pero lo que no advirtió el Tribunal Constitucional es que estas obligaciones de brindar capacitación para manejo seguro, para seguridad, y la obligación de dar estos comunicadores eran para comunicación de emergencia, que ante algún caso imprevisto, de fuerza mayor, caso fortuito, inmediatamente se producía la comunicación y se salvaba la vida de esa persona. Entonces, la empresa principal no estaba cumpliendo cualquier obligación respecto de ese trabajador, sino obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Puede desnaturalizar la tercerización el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo? Era la pregunta. Para el Tribunal Constitucional, sí, desnaturalizaría, como lo desnaturalizó en su sentencia. Pero bueno, nosotros nos damos cuenta rápidamente, ¿no? Entonces, por un lado, la ley me obliga a cumplir normas de seguridad del tercero y por otro lado me desnaturaliza la relación de trabajo. Entonces, pues lo que no está entendiendo muy bien el Tribunal Constitucional es que la seguridad y salud en el trabajo es una rama diferenciada del derecho del trabajo y que cumplir normas de seguridad no desnaturaliza, porque precisamente el artículo 1 del título preliminar, que establece el deber de prevención, lo establece para cumplir normas respecto de no trabajadores. Más bien se ratifica en algún sentido que no es un trabajador. La ley me está obligando. No debería desnaturalizar la relación de tercerización el cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este incidente marca pues una clara necesidad de que los jueces, los inspectores, cualquier operador jurídico entienda que la seguridad y salud en el trabajo es una rama que se está diferenciando del derecho del trabajo. Esto no quería que pase desapercibido, y es más, existen artículos publicados al respecto. Yo mismo publiqué un artículo en Gaceta Jurídica sobre este asunto. Era lo que no quería dejar pasar porque había prometido que lo iba a mencionar. Bien, entonces pasamos a conversar sobre los accidentes de trabajo. Como el tema es el marco normativo, obviamente no vamos a hablar de los aspectos técnicos de los accidentes de trabajo. Sin embargo, pues alguna referencia se hará porque es obligatoria, principalmente conceptos legales. El accidente de trabajo está caracterizado por ser un suceso repentino, esa es la palabra clave. Repentino, acá está. Que sobrevenga por causa o con ocasión, segundo término clave, con ocasión del trabajo. Y pues obviamente que produzca daño en el trabajador, una lesión orgánica. Es un suceso repentino. La enfermedad profesional es un suceso no repentino, lento, progresivo, ¿cierto? Va dañando la salud del trabajador, primero de manera invisible, y luego empiezan a presentarse los signos y los síntomas que desencadenan la enfermedad. Pero el accidente es repentino. De un momento a otro hay, como dice Frank Bill, un contacto con un exceso de energía, ¿cierto? Que puede ser mecánica, eléctrica, etc. El suceso es repentino y que sobrevenga con ocasión del trabajo. Con ocasión es un término que debemos darle bastante importancia, porque es la pregunta de siempre: ¿cuándo se considera un accidente de trabajo? ¿Cuándo no es un accidente de trabajo? Con ocasión del trabajo significa que tenga relación con el trabajo, ¿no? Que se dé en el contexto del trabajo,
no solo que sobrevenga por causa directa del trabajo. Hubo un caso en una minera en el que el trabajador está haciendo sus labores y se da cuenta que su compañero tiene problemas con una máquina. Él deja sus labores, va a ayudar al compañero y la máquina de pronto, que está sobre una pendiente, se cae, empieza a rodar, después se cae y cae encima del trabajador que fue a ayudar. Y la empresa decía que esto no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajador, ¿para qué va a hacer funciones para las que no estaba contratado? Yo no le ordené que operara esa máquina, que vaya a ayudarle. Sus funciones eran en desobediencia a sus funciones, fue y manipuló esa máquina. Entonces, no fue por causa de su trabajo. No es por causa. ¿Es admisible ese argumento? Bueno, si la norma solo acabara acá, tal vez. Pero la norma ha sido específica en decir como ocasión. No solo como causa directa, sino que guarde relación. Y no es irracional pensar que la ayuda al compañero es algo que usualmente se hace en el trabajo. No es algo ajeno al trabajo. Uno va y ayuda. No es una desobediencia, es más bien el trabajador que, como colaboración a la producción, para que el trabajo se realice eficientemente, ayuda al otro compañero. Es como ocasión del trabajo. Entonces, es un accidente de trabajo. Por lo tanto, tienen que activarse todos los derechos del trabajador a que la empresa le indemnice, etc. Como ocasión. Se discute bastante, ¿no? Los accidentes en el trayecto, los itinere, que se dan en el lapso en el que estás yendo de tu domicilio al centro de trabajo o del centro de trabajo a tu domicilio de regreso. Existe la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo que excluyen, ¿verdad? Esto hay que explicar un poco. Me detengo un poco acá. La decisión 584 de la OIT, perdón, de la Comunidad Andina, de la que hemos hablado en la primera parte, estableció que estos accidentes in itinere, en el trayecto del domicilio al centro de trabajo, estamos en eso, domicilio, centro de trabajo, domicilio. Estos accidentes, respecto de estos accidentes, se deja libertad a los estados para que definan si van a ser considerados de trabajo o no. Entonces, la decisión 584 no obliga, no define, deja en libertad. ¿Qué pasó en el Perú? Sale la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo y señala que no es un accidente de trabajo. Entonces, un principio normativo, un principio del derecho del trabajo nos dice, nos obliga a que las normas que restrinjan derechos deben ser interpretadas de la manera más restrictiva posible. ¿Qué significa? Que si hay una norma que me va a restringir un derecho fundamental, un derecho humano, yo no tengo que extender la aplicación de esa norma por analogía. Bueno, establece esta norma que restringe el derecho, pero como tu caso se parece, te lo aplico por analogía o por extensión. Eso no se debe hacer con las normas que restringen derechos. Y esta norma del seguro complementario del trabajo de riesgo restringe el derecho. No te considera como accidente de trabajo el accidente in itinere. Por lo tanto, debemos interpretarla restrictivamente. ¿Qué significa? Que se quede en su marco. Solamente para efectos del seguro complementario del trabajo de riesgo no será considerado accidente. Pero no tenemos por qué extenderlo más. Es decir, para efectos de indemnizaciones por daños y perjuicios, no podemos interpretar que hay una exclusión. Debemos considerar este concepto. Es como ocasión del trabajo que se ha accidentado esa persona. Pues posiblemente sí, posiblemente no, habría que hacer las evaluaciones, el contexto concreto, si el centro de trabajo queda en un lugar muy peligroso, si el horario de salida o de llegada es de madrugada y eso incrementó el riesgo, ¿tiene que ver con el trabajo? Puede que sí. Entonces la exclusión que hace la norma técnica del seguro complementario debería quedarse en sus límites. Ese es el principio, porque está restringiendo un derecho. Entonces, particularmente opino que nuestro país no ha optado
por excluir totalmente estos accidentes in itinere de la calificación de accidente de trabajo. Deberíamos guiarnos por esta definición. Bien. Puede causar la invalidez, puede causar la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Esto no es in itinere, esto no es en trayecto. Este es cuando estás obedeciendo órdenes del empleador. Lleva esta mercadería a Ayacucho y en el trayecto te ocurre un accidente. No te estás yendo a tu domicilio, te estás yendo a un lugar donde te ordenó tu empleador. Ese, sin dudas, es un accidente de trabajo. Aun cuando fueran fuera de las horas de trabajo. Ese es el concepto de accidente de trabajo. El accidente de trabajo es, cuando ocurre un accidente de trabajo, pues nosotros decimos que hay un fracaso en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Para qué necesitamos nosotros entonces estudiar los accidentes de trabajo o tener nociones? Pues para encontrar lo que llamamos la red de causalidad, lo que la ley denomina red de causalidad. Esta es la definición de investigación de accidente, que es el proceso de identificación de factores de lo que hemos hablado en la sección pasada, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes. La finalidad es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección tomar acciones correctivas. Entonces, ¿se acuerdan de la acción para la mejora continua? Y no ven que era cíclico, ¿no es cierto? Pues la investigación de los accidentes es una de los motores de la acción de la mejora continua. ¿Yo para qué investigo el accidente? Para mejorar. No hay otro objetivo, o mejor dicho, no hay objetivo mayor que ese, porque ya el daño está hecho, ya causó la muerte del trabajador de repente y no hay nada que hacer. Entonces, el objetivo principal es prevenir nuevos accidentes, nuevos sucesos. Entonces, para eso yo voy a identificar mi red de causalidad. Hay muchos modelos para definir la red de causalidad, para determinar metodologías, cómo investigar el accidente de trabajo. Nuevamente les traigo terminologías de la OIT. La OIT hace la metáfora de una flor, donde la flor representa el accidente, es lo más visible, es lo que llama la atención, ¿verdad? El tallo representa causas inmediatas y subyacentes. Es de lo que muchos no se fijan. Lo que nunca se ve es la raíz, que representa las causas básicas. Entonces la OIT dice, las causas del accidente deben clasificarse en tres. En tres fases. El accidente mismo, las causas inmediatas y subyacentes y las causas básicas. Esta es la representación de la flor. Bien, lo que les quería mostrar también es la diferencia entre la terminología de la OIT con la terminología peruana. Lo voy a hacer acá nada más. En el Perú seguimos un esquema parecido. Determinamos el accidente, cómo ocurrió, en qué circunstancias, la flor. Identificamos las causas inmediatas, ya, hasta ahí estamos igual, pero las causas subyacentes que la OIT menciona para nosotros se llaman causas básicas. Y causas básicas, en lenguaje de la OIT, para nosotros son fallos del sistema. Eso tenía que estar en alguna de las diapositivas. Como no la encuentro inmediatamente, se las digo acá, porque estoy seguro que ustedes van a leer bibliografía de la OIT. La determinación del accidente siempre hay que hacerlo. Encontrar las causas inmediatas hay que hacerlo siempre, y ahí está. Las causas subyacentes nosotros las llamamos causas básicas, y las causas básicas que llama la OIT las llamamos nosotros fallos del sistema.
terminología simplemente para que no se confunda, pero las definiciones de fondo son las mismas. Son las mismas. Vayamos a lo primero, a la flor, a la determinación del accidente. Bien, como también había dicho al inicio, el accidente es definido como un contacto con una energía, como un contacto disfuncional, un contacto patológico, en exceso, ¿no? Bueno, es interesante que Frank Beer la defina así, porque en realidad sí, pues cada accidente puede ser visto como un contacto energético, una caída, ¿no?, que te produce una fractura, es un exceso de energía cinética, por ejemplo. Entonces podemos nosotros catalogarla como energías mecánicas, cortes, golpes, atrapamientos, fracturas, energías térmicas, eléctricas, radiaciones ionizantes, ¿cierto?, que pueden causar esterilidad, cáncer incluso, ¿no es cierto? Y energía química, cuando te cae algún agente corrosivo, etc. Entonces, cuando uno investiga el accidente de trabajo, lo primero que tiene que hacer es determinar la flor. ¿Qué tipo de accidente ha sido? ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, entonces ha sido atrapamiento con un vehículo de carga, por ejemplo, ¿no? Y contar las condiciones en las que se produjo, con lujo de detalle, ¿no? El nombre del accidentado, el nombre de quien manejaba, la hora a la que se produjo, si es posible el grado de iluminación, si es posible por órdenes de quién, qué se estaba haciendo antes, qué se pretendía hacer después, quiénes observaron el suceso. O sea, la flor tiene que estar lo más determinada posible en todos sus colores, ¿correcto? Entonces, y estas son la terminología técnica. Una vez detallado el accidente, nos hacemos la primera pregunta, según la metodología de Frank Beer, que es la metodología que asume nuestra legislación. Nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué ocurrió esto? Y nos vamos entonces a las causas inmediatas. El primer por qué que responde a la causa del accidente se van a llamar causas inmediatas. Las causas inmediatas son aquellas causas que se producen justo en el momento del contacto con la energía. Entonces, por ejemplo acá, le produjo un dolor en la zona lumbar. Entonces detallamos cómo ha ocurrido el accidente y preguntamos por qué le ha ocurrido. Y esto es intuitivo, ¿eh? ¿Por qué ocurrió este sobreesfuerzo? Este contacto, este fenómeno energético en la zona lumbar. Entonces lo primero que es porque cargó área, acto inseguro. Entonces, si esta carga la hizo en el preciso momento en el que ocurrió el accidente, esa es mi causa inmediata y voy anotando, ¿cierto? Y esas causas inmediatas se subdividen en dos: en actos inseguros y en condiciones inseguras. Por ejemplo acá, actos inseguros. Vean cuántos actos inseguros podemos ver acá. Imaginemos que esta persona, pues su accidente, ¿cuál va a ser? Caída. Acá el accidente, un contacto con sustancias químicas, ¿no? Y acá estamos completamente seguros que se va a electrocutar, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió la electrocución? Entonces nosotros se ha subido sin ninguna protección. O sea, las preguntas lo que ocurrió en este momento. Todos esos van a ser nuestros actos inseguros. Si son factores que han sido cometidos por el mismo trabajador, son actos inseguros. Si la respuesta son condiciones, van a ser condiciones inseguras. Por ejemplo, con actos podemos decir: omitió el uso de EPP, ¿no? Trabajó a velocidades inseguras, frente a choques, ¿no? Estaba haciendo bromas o juegos pesados. Imaginemos que acá estuviese haciendo bromas o juegos pesados. Adoptó una posición insegura. Es decir, este trabajador sabía que por acá había un flujo que iba a salir con fuerza, la posición en la que estaba no era la debida. Acto inseguro. Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, puede ser, como en el caso de acá. Entonces,
mis primeras respuestas a los por qué son actos inseguros o pueden ser condiciones inseguras. No tenía ropa adecuada, los métodos o procedimientos eran peligrosos, existían riesgos ambientales, ¿no? O riesgos públicos, que eran los riesgos civiles que les mencionaba al inicio también, ¿no? Acá, por ejemplo, si alguien se corta, nos vemos que las condiciones inseguras al momento de ocurrir se ven claramente, ¿no? Una condición insegura acá, escalera de hechiza, ¿no? Es una condición, no es un acto, y era una condición que se presentaba en el momento del accidente, entonces es una condición insegura. Parte de las causas inmediatas. Las causas inmediatas son dos: actos y condiciones inseguras. Cuando yo tengo ya mis dos ramas de causas inmediatas, que son actos o condiciones, vuelvo a esas a hacerles otra pregunta: ¿por qué? Entonces, ¿por qué ocurrió tal causa inmediata? La respuesta va a ser una causa básica. Entonces, es un segundo nivel, causa básica. Las causas básicas ya no se presentan en el momento que ocurrió el accidente, están mediatizadas, son anteriores, entonces ya no son observables en el accidente. Por ejemplo, ¿por qué omitió acto inseguro, que es una causa inmediata? Omitió el uso de EPP. Entonces yo me pregunto, ¿por qué omitió el uso de EPP? Entonces voy escarbando, y ahí tengo que utilizar mis técnicas de entrevista, de investigación por videovigilancia, etc. Y la respuesta puede ser: ¿por qué omitió el uso de EPP? Puede ser que el EPP sea incómodo, puede ser que el EPP le quitaba posibilidades de trabajar correctamente, puede ser que él nunca ha estado capacitado en EPP, puede ser que haya estado capacitado y tenía los EPPs y no le dio sencillamente la voluntad de ponérsela. Un asunto de cultura de seguridad, ¿no? Pero esa respuesta ya no es una causa inmediata, es una causa básica en nuestra terminología. Y las causas básicas también, si dependen de la persona o si dependen de las condiciones, se subdividen en otras dos causas, que son los factores personales y los factores de trabajo, que son los análogos a actos inseguros, factores personales, y a factores de trabajo es el análogo a condiciones inseguras. Entonces, ¿por qué? A la pregunta, ¿por qué este trabajador pisó mal? ¿Por qué ocurrió el accidente? Pisó mal. ¿Por qué pisó mal? Una respuesta puede ser capacidad física o mental inadecuada. O el trabajador tenía tensión física o mental. Vean que lo mental también se incorpora, ¿verdad? Falta de conocimiento o habilidad, motivación deficiente. En una empresa del sector retail ocurrió un accidente que tenía factores personales. Unas estocas, creo que le llaman, ¿no?, a los carritos con el que llevas una carga. Bueno, este tiene un timón que hace este movimiento, ¿cierto? Se dirige con un movimiento así. Él estaba llevando y la carga, que no era pesada, se estaba cayendo. Entonces, porque no se caiga, el trabajador hizo un movimiento relativamente forzado, entonces sintió el estirón en la espalda, que llegó hasta el cuello y ya no pudo doblar más su cuello, se quedó así. Accidente de trabajo. Bueno, sí, ¿no? Porque ocurrió con ocasión del trabajo. Causa inmediata, algún acto inseguro que sea causa inmediata. Bueno, el acto inseguro quizás estaba llevando mal la carga, hizo un movimiento en falso, su acto inseguro. ¿Por qué hizo el movimiento en falso? Entonces él fue a la médico ocupacional, y la médico ocupacional le había dicho que cuando él entró ese día a trabajar ya reportaba, ya había dicho que había dormido mal y que tenía un leve dolor acá. Entonces
La pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿por qué ese movimiento le causó el accidente? Pues tenía un factor personal. Haber tenido una dolencia, y todos tenemos, bueno, la mayoría, ya dolencias preexistentes, ¿no? Contracturas que luego se pueden volver males más graves, ¿no? Factor personal. Los factores personales, porque existan factores personales, no significa que la empresa se libere de responsabilidad. Tenía un factor personal, hizo actos inseguros y además tenía factores personales. No libera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los factores personales, pueden deberse a la empresa. Por ejemplo, falta de conocimiento o habilidad puede ser por causa de la empresa, porque no lo capacitó, nunca le informó nada de su puesto de trabajo. Y segundo, porque los factores personales, así sean estrictamente personales, porque yo en mi casa hice tal cosa, porque dormí mal, qué sé yo, no se descarta nunca que al lado de los factores personales estén los factores de trabajo. Y si existe algún factor de trabajo hallado en la investigación, los factores de trabajo sí son de la responsabilidad del empleador siempre, ¿no? Porque él es el que administra el centro de trabajo. Entonces, estamos en el segundo nivel de por qué, ¿verdad? Si los por qué responden a las condiciones de trabajo, en el segundo nivel se llaman factores de trabajo. Esta misma persona, ¿no? O él, quien sea, ¿no? El primer por qué, bueno, se subió descalzo, sin EPPs, pero ¿y por qué subió sin EPP? La respuesta puede ser supervisión deficiente. Es un factor de trabajo. Bien, vamos bajando en el nivel, ¿no? Y la respuesta puede ser esta: ingeniería adecuada, mantenimientos deficientes. Acá también puede haber mantenimientos deficientes. Estándares deficientes de trabajo, abusos o maltratos. Vean que a nivel internacional los factores psicosociales entran a considerarse como unas posibles causas de los accidentes de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, señalizaciones confusas, las normas no están claras, pueden ser factores de trabajo, ¿no? Esta persona que no tiene un liderazgo eficiente, ve que solo se la pasa gritando, criticando, las personas no lo atienden, están con su celular. Identificación de peligros nula, no ha habido identificación de peligros o no se le comunicó al trabajador. El liderazgo poco claro, también está la idea de todo es oscuro, ¿no? Entonces, esos son factores de trabajo. Entonces, recapitulando, nuestra norma que nos exige cuando nosotros hablamos de accidentes de trabajo: 1, determinar exactamente el accidente, el contacto con la energía. 2, encontrar las causas inmediatas, es el primer por qué. ¿Por qué ocurrió esto? Y todo lo que esté inmediatamente vinculado al contacto con la energía es mi causa inmediata. De dos tipos: actos inseguros y condiciones inseguras. Un segundo por qué nos lleva a las causas básicas, que la OIT la llama subyacentes. Las causas básicas. Las causas básicas también se subdividen en dos: en factores de trabajo y en factores personales que están referidas a la persona. Un tercer nivel de por qué nos tiene que llevar a los fallos del sistema. Los fallos del sistema ya tienen que ver con esto. Porque este es el sistema de gestión. Entonces nuestra investigación del accidente tiene que profundizar hasta acá, hasta encontrar fallos del sistema. Pero ¿qué es lo tradicional que siempre vemos en las inspecciones, en las investigaciones que hacen los comités de seguridad y salud? Que se quedan en las causas inmediatas y en las causas básicas. Y nadie nunca va a los fallos del sistema. A ver, ¿cómo está tu política? ¿Funcionó tu política? ¿Para qué hiciste la política? De repente no fue lo suficientemente específica y fue simplemente una declaración genérica de voluntad.
que no generó impacto. ¿Cómo ha estado tu organización? La organización del sistema de gestión. Tenías comité de seguridad celular, el comité se reunía mensualmente, y si se reunía mensualmente, el comité cumplía sus funciones de revisar los incidentes de trabajo, por ejemplo. Se investigan los incidentes para empezar. Entonces, a esas preguntas podemos encontrar bastantes no, y son fallos ya del sistema, fallos en la aplicación, en la planificación, en el hiper. Esos son fallos ya en la evaluación. ¿Cómo hemos estado evaluando nuestras capacitaciones? Evaluando el sistema, haciendo las auditorías. Esos son asuntos que ya tienen que ver, son la raíz, pues. Es lo que no se ve. Es lo profundo. Entonces, una investigación de accidentes de trabajo nos debe llevar a modificar esto. Todo este ciclo. Esa es una buena investigación del accidente de trabajo exigida por la norma, ¿verdad? Y es la mejor metodología, porque las otras metodologías, ya que lo dejo para la investigación, son las metodologías del árbol de causalidad, ¿no? Que también se basan en por qué. Y hay que clasificar si los factores están en relación de causalidad, de secuencia, o en relación de autonomía, y armas un árbol, o el diagrama de Ishikawa. También es otra metodología de investigación que no tiene mucho que ver con nuestra normativa. Le llaman la espina de pescado. Trazas una línea que es el accidente y se subdivide en cuatro factores, ¿no? Unas cosas son las máquinas. Lo interesante es que uno de los factores es también la mentalidad. Bueno, los japoneses suelen ser así, ¿no? Hablar bastante de la parte subjetiva del ser humano. Ese es el marco normativo de la gestión de los accidentes de trabajo. Entonces, si uno va a la inspección un inspector va al centro de trabajo y encuentra que la investigación del empleador no cuenta con causas básicas, sanciona. Si encuentra que no hay causas inmediatas, sanciona. Muchos empleadores piensan que porque hacen su investigación y señalan unas cuantas causas, incluso causas imputables al trabajador, ya han cumplido. Eso no es así. Todo accidente tiene causas relacionadas con el trabajador y causas relacionadas con el trabajo. La costumbre o la mala costumbre es no inspeccionar, esa es una crítica a la inspección del trabajo, las causas, los fallos del sistema. Los fallos del sistema no están siendo inspeccionados. Sin embargo, nuestra legislación tranquilamente contempla, admite que el empleador sea sancionado si no modifica todo su sistema de gestión. Bien, entonces eso sería el marco del normativo de la seguridad y salud del trabajo. Les agradezco y bueno, los invito a continuar con el estudio y la profundización de la seguridad y salud del trabajo con los amigos de IP. Y bueno, conmigo será hasta la próxima.